Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de farmacología. En esta ocasión toca el turno de hablar de otro grupo de fármacos nuevo. Ya vimos con anterioridad bastante a fondo lo que son los fármacos antihipertensivos y entre ellos pues vimos varios tipos de bloqueadores, de inhibidores que ayudan a proteger al corazón, ¿verdad? De los datos de la hipertensión. Específicamente pues vimos a los nitritos y el isosorbide que ayudan a dilatar los vasos coronarios y evitar que haya un daño catastrófico en el caso de un infarto. Una de las secuelas principales del infarto o de una hipertensión crónica mal controlada suele ser la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca ya la manejamos muy a fondo en la clase de fisiología, que estuvimos revisando lo que era el gasto cardíaco, el volumen minuto, las capacidades propias o intrínsecas del tejido cardíaco, todas las características del sistema de conducción eléctrico del corazón. Entonces vamos a ver ahora los fármacos que se utilizan como inotrópicos positivos. Recuerden que el corazón tiene varias capacidades que podemos decir que son únicas de su tejido, como es el automatismo, o sea, es capaz de autoexcitar sus células musculares, no requiere ningún estímulo nervioso que venga del sistema nervioso central. También es cronotrópico, quiere decir que puede regular la frecuencia con la que se dan estas excitaciones, ¿sí? También tiene, por ejemplo, el lucitropismo y otro es el varmotropismo y el último es el inotropismo. El inotropismo es la capacidad que tiene el tejido cardíaco de regular su fuerza de contracción. ¿Qué tan fuerte se contrae? ¿De qué nos sirve saber qué tan fuerte se contrae? Porque entre más fuerte se contraiga, más fácilmente saca la sangre que hay en sus ventrículos y lucha con mayor facilidad contra las resistencias de los vasos periféricos, que es lo que puede limitar la eyección o expulsión de sangre del corazón. Ahora, estos inotrópicos positivos, como su nombre lo dice, lo que van a hacer es incrementar el inotropismo. Entonces van a incrementar la fuerza de contracción del corazón. Son fármacos que utilizamos en patologías tales como la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Pues porque si incrementamos la fuerza con la que ésta se contrae, pues podemos hacer que no se quede sangre remansada en los ventrículos que no haya podido salir. En la insuficiencia cardíaca pues hay muchas explicaciones o orígenes de por qué se da la insuficiencia cardíaca. Los iremos abordando tal vez más adelante, uno por uno. Puede ser porque esté fallando el músculo cardíaco, puede ser post-infarto, donde el corazón ha perdido fuerza porque ha perdido fuerzas musculares, puede ser porque las válvulas no estén cerrando bien, entonces aunque el corazón saque la sangre se regresa. ¿Sí? Son muchas causas. Ahora bien, vamos a dividir estos fármacos en 4 grupos. Uno, los más conocidos y extendidos, son los glucósidos digitálicos o simplemente digitálicos, a los cuales pertenece la digoxina. ¿Sí? También tenemos a los inhibidores de la fosfodiesterasa. Otros que ya vimos con la antelación son los fármacos simpático-miméticos. ¿Sí? Esos simpático-miméticos lo vimos cuando estuvimos revisando la farmacología del sistema nervioso, del sistema nervioso simpático precisamente. Y luego tenemos otros que van a incrementar la sensibilidad al calcio. Recuerden que el calcio en el tejido muscular en general, no solamente en el cardíaco, depende de las cantidades que tenga acceso la célula. Va a utilizar este electrolito para mejorar su fuerza contráctil, la fuerza muscular que tiene. Entonces, pues estos fármacos se van a basar en este principio, en el principio de facilitar la entrada de calcio a las células para que éstas puedan incrementar su fuerza contráctil. Recuerden que en la insuficiencia cardíaca están contraindicados unos antihipertensivos en particular, que son los inhibidores de los canales de calcio. ¿Por qué? Porque estos van a evitar la salida o entrada del calcio a las células, lo cual disminuye la fuerza de contracción. Entonces, si los damos en un paciente con insuficiencia cardíaca, pues vamos a provocar un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Ahora bien, primero vamos a revisar el mecanismo de acción de los
digitálicos. Estos digitálicos van a funcionar inhibiendo una enzima ATPasa sodio-potasio, ¿sí? Que esta pues va a depender enteramente de la bomba de sodio-potasio. Recuerden que la bomba de sodio-potasio nos sirve para manejar los flujos del sodio y el potasio, un anión y un catión, para regular lo que sería los pulsos excitatorios de la membrana celular. Entonces, al inhibir esta enzima se va a incrementar el sodio y el calcio a nivel intracelular, ¿sí? Esto pues va a incrementar el calcio a nivel del citoplasma y su concentración en la célula va a mejorar o a incrementar la contractibilidad global de todo el músculo cardíaco. Ahora, el efecto farmacológico contrario al inotrópico positivo sería el inotrópico negativo. Así como hay un inotrópico negativo, también hay un cronotrópico negativo. Cuando vimos los derivados de las catecolaminas, a estas tenían un efecto cronotrópico positivo. ¿Qué quiere decir? Que se va a incrementar la frecuencia con la que late el corazón. Cronos de tiempo, entonces cuántas veces se contrae el corazón. Estos digitálicos tienen un efecto cronotrópico negativo, pero a su vez mejoran la contracción. Entonces cronotrópico negativo, pero inotrópico positivo. Entonces, esto lo logran actuando sobre el sistema nervioso autónomo, lo cual va a incrementar a su vez la estimulación parasimpática y va a inhibir la simpática a nivel del corazón. Entonces, disminuye la frecuencia cardíaca. Esto tiene cierta ventaja en que va a disminuir las demandas de oxígeno del corazón, porque como va a estar latiendo más lento, tiene más oportunidad de que sea irrigado adecuadamente por los coronarios. Sí. Además, esto disminuye sobre el propio corazón la otra capacidad que es el automatismo. Esto va a incrementar los periodos refractarios, o sea, los espacios en los que las células cardíacas no pueden ser excitadas de nuevo, y esto va a disminuir, a final de cuentas, la frecuencia sinusal, o sea, la frecuencia cardíaca. Ahora bien, el fármaco prototípico de este grupo es pues la digoxina o la digital, que es lo que le da su nombre a este grupo de fármacos. Entonces, primero la farmacocinética, pues se va a eliminar principalmente por vía renal. La mayor parte de es un 80% va a ser inalterado y tiene una semivida de eliminación de hasta 36 horas. Se absorbe muy bien por vía oral, entonces hay tratamientos que se pueden llevar así. El asunto con la digoxina es de que tiene un valor de umbral terapéutico muy similar al tóxico. Entonces alcanzamos niveles terapéuticos que pueden acabar siendo tóxicos para nuestro paciente. En cuanto a la farmacodinámica, ¿qué es lo que hace? Ya lo acabamos de decir hace rato. Va a inhibir la enzima ATPasa del sodio-potasio, que depende de la bomba de sodio, lo cual da un lugar a un aumento a la contractilidad miocárdica. ¿Con quién puede interactuar la digoxina? Bueno, puede disminuir la intensidad de lo que del efecto de la colestiramina, la caulinpectina, neomicina, sulfasalacina y algunos antiácidos, ¿sí? Y por otro lado puede aumentar hasta en un 70 o en un 100% las acciones de la propafenona, la quinidina, el verapamilo y la amiodarona. Sí. Ahora, ¿qué efectos adversos nos puede dar? Pues principalmente la intoxicación. Intoxicación digital. Se va a caracterizar por varios aspectos que hay que tener al pendiente para la hora de estar viendo un paciente que esté en tratamiento con digoxina, identificar en qué momento se intoxicó. Presentan náuseas, vómito y anorexia. En algunos casos puede haber diarrea, hasta el momento son bastante inespecíficos. Pueden presentar arritmias, ¿por qué? Porque como está disminuyendo la frecuencia cardíaca, eso puede suscitar que haya una arritmia por esa disminución de la frecuencia cardíaca. Puede haber extrasístoles ventriculares o ritmos activos de la unión auriculoventricular o un bloqueo auriculoventricular como tal. ¿En quién los vamos a ocupar? Lo vamos a ocupar principalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, eso es muy obvio. Tiene mayor eficacia cuando la insuficiencia cardíaca tiene un origen a nivel sistólico, en pacientes con fibrilación auricular, y se utiliza en pacientes que presentan edema agudo de pulmón por una insuficiencia ventricular izquierda.
La presentación, como les dije, está en tabletas y en ampolletas. La ampolleta es de uso estrictamente hospitalario, ¿sí? Lo cual pues, nos da la pauta de las dos vías de administración, ¿sí? Que es vía oral, vía intravenosa. Otro fármaco de este grupo es la metildigoxina, un derivado de la digoxina, un derivado de la digital. Se puede absorber muy rápidamente desde la vía digestiva, tiene una biodisponibilidad de casi el 100% y su eliminación es casi del 80% por vía renal, ¿sí? Funciona igual que la digoxina, aumentando el calcio en las células y el sodio también, lo cual mejora la contractibilidad y, como dije, tienen el efecto agregado de que van a disminuir la frecuencia ventricular. Van a tener una sinergia positiva con el verapamilo, el diltiazem, captopril, quinidinas, amiodarona, procainamina y propafenona. Hay que destacar la del captopril porque pues, podemos combinarlo un paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca con alguien que use el captopril para mejorar la eficacia. Y la disminución de la eficacia de los antiácidos, pectinas y la fenitoína. O sea, hay que tener cuidado en pacientes que tengan tratamiento a base de fenitoína y sufran de crisis convulsivas. En cuanto a los efectos adversos, nos puede provocar trombocitopenia, o sea, una disminución en el número de las plaquetas, ¿sí? Anorexia, o sea, pérdida del apetito, cefalea, náuseas y vómito, bradicardia, arritmias y hasta bloqueos. Las indicaciones son muy parecidas a las de la digoxina. En insuficiencia cardíaca congestiva, principalmente, alteraciones del ritmo cardíaco, como en pacientes con fibrilación o flóter auricular, taquicardia paroxística, o sea que es por eventos, o taquicardia supraventricular. A diferencia de la digoxina, este solamente tiene la vía oral para administrarse, ya que tiene una gran rapidez de absorción. El siguiente grupo son los inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Qué es lo que hacen? Su nombre lo dice, van a inhibir de forma muy selectiva a la fosfodiesterasa, una enzima de tipo 3 cardíaca. Van a tener efectos inotrópicos, lucitrópicos y vasodilatadores periféricos. Los fármacos van a aumentar la incidencia de arritmias ventriculares y la mortalidad entre los pacientes. El lucitropismo es la capacidad que tiene el corazón de relajarse para recibir la sangre entre las contracciones. Sí. Hay que manejarlo con bastante cuidado, ya que puede provocarnos un deterioro del paciente si no es manejado de forma adecuada. Tenemos en primer lugar a la milrinona. Esta pues tiene una absorción leve vía oral, se prefiere la vía intravenosa y va a ser eliminado por la vía renal, teniendo una vida media entre 3 horas y 10 horas, muy variable. La farmacodinamia pues funciona como acabo de mencionar, como un inhibidor de la fosfodiesterasa número 3. ¿Con quién interactúa? Tendremos con algunos antihipertensivos, va a hacer sinergia, entonces va a provocarnos algunas hipotensiones o va a mejorar el rendimiento de algunos antihipertensivos. Es incompatible con la furosemida porque si se mezcla va a formar un precipitado que puede dañar el riñón. Efectos adversos que puede provocar: arritmias ventriculares y supraventriculares, hipotensión en el caso que se mezcle con antihipertensivos, dolor tipo angina de pecho, dolor isquémico, trombocitopenia, hipopotasemia y cefalea. Indicaciones, pues lo vamos a utilizar como tratamiento a corto plazo en pacientes con un bajo cardíaco después de una cirugía cardíaca delicada o en pacientes con shock séptico. Tiene que ser manejado bajo la premisa de costo-beneficio. Lo vamos a ocupar pues solamente en caso de que el beneficio que vamos a obtener sea mayor al prejuicio que vamos a provocar al paciente. Viene en vía intravenosa porque no se absorbe bien de vía oral, entonces esa es su presentación normal. Otro inhibidor de la fosfodiesterasa es la enoximona. Esta tiene una muy buena distribución ya que se une hasta un 95% de las proteínas plasmáticas. Se va a metabolizar en el hígado y se excreta casi sin alteraciones, hasta en un 70%. Va a inhibir dos cosas, a la fosfodiesterasa y al AMP cíclico, lo cual provoca un incremento del AMP cíclico celular que induce el inotropismo positivo, incrementando la fuerza de contracción del músculo cardíaco.
No está recomendado su uso con otros medicamentos como el anagrelide, ya que puede provocar potenciación de este. Este es un fármaco utilizado en pacientes que tienen una sobreproducción de plaquetas. Entonces disminuye la producción de plaquetas y si se utilizan ambos, esto puede provocar un potenciamiento de esta disminución de las plaquetas. Efectos secundarios o adversos: va a provocarnos taquicardias ventriculares o arritmias supraventriculares. Puede generarnos hipotensión, cefalea, náuseas y vómito, así como insomnio y diarrea. ¿En quién lo vamos a ocupar? Principalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca severa, con un gasto cardíaco muy reducido y en los cuales requerimos que haya un incremento en la presión de llenado de los ventrículos. Y al igual que el anterior, viene solamente en preparación en ámpula intravenosa. La próxima clase continuaremos revisando los últimos dos grupos que nos faltan, ¿sí? Los simpaticomiméticos pues los veremos rápidamente, ya en este caso solamente enfocados en el incremento de la frecuencia cardíaca y la mejoría de la fuerza de contracción del corazón.